El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría nos da estar una vez más con ustedes compartiendo en sus hogares temas que como cristianos nos llaman la atención todos los días, situaciones que vivimos a diario que tenemos que traer ante ustedes para que le demos pensamiento, le demos y le dediquemos oración a muchas situaciones que estamos viviendo en el mundo y particularmente en Puerto Rico. Soy Eduardo García Resach, abogado de profesión, cristiano primero que nada, tratando cada día de ser mejor para nuestro Señor, para servir, casado con María Esther Ojeda por ya 45 años casi, con 3 hijos y 3 nietos y con mi muletilla de siempre, pidiéndole al Señor más nietos. El Señor sabe qué felices nos hacen los nietos y siempre, no solamente para mí, sino para todos los abuelos que sigan teniendo nietos. Hermanos, quiero comenzar con la palabra de Dios. Tengo aquí una porción pequeñita de la carta, la primera de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor puso esta palabra en mí esta mañana y yo creo que está relacionada con el tema que vamos a cubrir hoy y lo vamos a ver en el transcurso del programa. De inmediato les presento a mis invitados de hoy. Por un lado, tengo a la licenciada Maritza Cardona Echeandía. Maritza, bienvenida. ¿Cómo está? Me alegra que me haya nuevamente invitado a este programa y con el deseo y el placer siempre de servir a la comunidad. Amén. Maritza es abogada en la práctica privada, después ella nos va a decir por cuántos años. Tiene su oficina en Atorrey. En Cupey, en la Paraná 1649. En la calle Paraná. Su teléfono es 787-444-0055. Tiene una práctica intensa, interesante, toca situaciones que a veces, ¿verdad?, los abogados se nos hace difícil tocar esas situaciones porque nos duelen. Es así. Sobre todo cuando somos cristianos, ¿verdad, Marisa? Es así, a veces sí. Nos ella hiere tiene la una práctica de sensibilidad. familia intensa. Ese ha sido mi privilegio, conocerla. Le he referido personas a quien ya yo no manejo esos casos y se los refiero. Y también tengo a mi hermano Roberto Montañez, hermano, amigo, batallador de 1000 campañas. Saludos y gracias por invitarme en tu programa y muchas bendiciones a los hermanos que nos escuchan. A la misma vez soy convertido en la Iglesia Ciudad de Dios. Mi pastor es Dorcas Roberta y el pastor Rafi. En Caguas. En Caguas. La ciudad patria. Es correcto. Como le llaman. Amén. Yo soy criollo del Caguas en el béisbol. Qué Todavía bueno. simpatizo con el equipo de Caguas. Roberto, digo que es hermano y amigo porque realmente por ya cuántos años, ya como 8, 10 años, llevo conociendo a Roberto. Y él siempre se ríe porque en una ocasión que lo tuve aquí, dije que él era de esas personas, de esos cristianos que no mojan, pero ensopan. Y él siempre que me ve se acuerda de eso. Hermano, es que Roberto tiene una particularidad. Es calladito, es trabajador, es incansable. Y usted no lo va a oír haciendo ruido. Correcto. Pero no moja, pero ensopa. Pero cuando se empeña en algo. Pero cuando se empeña en algo, es como el matapiojos. Sí. Ahí no se quita. Y por eso lo tildo de batallador. Y siempre tiene una campaña
en algo y siempre cuando quiere me llama, Eduardo, tengo un tema, tengo esta situación. Y son situaciones que nos llaman mucho la atención, hermano. En esta ocasión vamos a tocar la ley 223 del 2011, que es la ley de custodia compartida. Pero también vamos a abordar un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara y que está pendiente ahora en el Senado de Puerto Rico para enmendar esa ley 223 en torno a una situación que se le llama alienación parental. Y lo primero que quiero hacer es preguntarle a la licenciada Maritza Cardona Echeandía, aquella batalla de la ley 223, que ustedes tuvieron años. ¿Por qué ustedes dieron aquella batalla, Maritza? Bueno, la ley 223 era una necesidad en el aspecto de los tribunales, ¿verdad? Porque no había nada en específico que determinara cómo se iban a llevar a cabo los procesos de custodia. Habían varios casos ¿verdad? de Tribunal Supremo, pero no había nada que recogiera todo eso. Y además de eso, pues inicialmente la batalla se da para que se incluya la custodia compartida dentro de lo que el tribunal puede determinar en las custodias de los menores. Explícale a nuestro público qué es eso de custodia compartida. ¿Por qué entra a escena la posibilidad de que haya una custodia compartida? Okay, la custodia compartida es uno de los elementos más importantes de la custodia compartida, es que a pesar de la ruptura de una relación entre mamá y papá, los niños no tienen por qué separarse y llevar una vida separada y distante de papá. En muchas ocasiones, ¿verdad? Digo papá porque sabíamos que el 80 y pico %, 90% de los casos, la custodia la estaba llevando mamá. Y para que hubiese una custodia compartida, pues tenía que haber un acuerdo. Entonces, pues casi nunca ocurría. Correcto. Así que era necesario que nosotros pusiéramos en marcha un programa en los tribunales por medio de una ley donde primera alternativa debiera ser la custodia compartida. Y gracias a Dios y al esfuerzo que hicimos por tantos años, que muchas administraciones pues nos rechazaban la idea y el proyecto, pero gracias a Dios ya para el cuatrienio donde estaba Fortuño de gobernador, pues se aprobó la ley 223 el 21 de noviembre del 2011. Así que cumple ahora en noviembre, cumple 8 años ya. 8 años. Sí. Roberto, tú estuviste envuelto por años en esa lucha. Correcto. ¿Qué te movía a ti a dar esa batalla? Bueno, pues primero porque pasé por la experiencia de divorcio, que es un proceso, ¿verdad? Duro y fuerte, pero cuando hay una separación, uno se separa de la esposa, pero no de los hijos. Y en el proceso estuve con José Cheo Morales, uno de los fundadores de la ley 54, que estaba cuando él pedía una orden de protección, se burlaban. Y entonces, humildemente, pues conocí ese grupo, doña Trina, estudiamos la ley por 5 años. Doña Trina, mencionaste a doña Trina. La doctora doña Trina Rivera. Ajá. Ella fue la fundadora de 1960 hasta el 80 y pico. Cuando ella se retira, que comienzan estos movimientos de derechos, ¿verdad?, hacia la mujer, se olvidan del padre responsable y jalan la ley hacia un lado. Y ahí es que comienza la historia que yo tuve. Ella empieza también a defender al hombre. Es correcto, hace la ley para ambos cónyuges, para defender. Trató de mantener un balance. Es correcto. Okay. Entonces, y a los presos también. Ella era famosa por la defensa de los presos, de las condiciones de vida. Entonces, desde ahí para acá, pues cuando en el proceso mío de divorcio, que yo pues contrato un abogado, no soy abogado, pero que decía darle la custodia compartida, pues imagínate, uno como no es abogado, paga para que lo defiendan. En el proceso que yo tuve los 7 años, aprendí a conocer la ley, que verdaderamente los derechos de familia estaba alineado hacia un lado y al padre responsable no le cumplía el Estado no cumplía con ese derecho. Y ahí es que comienzo yo a estudiar la ley. ¿Y tú, Maritza? O sea, ¿qué te movió a ti? Aparte de que como abogada uno trabaja esos casos, pero ¿qué te movió a ti en lo personal? Inicialmente, pues un llamado de Dios a trabajar con esta causa. Yo había estado pasando violencia doméstica y unas situaciones muy terribles en la relación que yo tenía
Y yo creo que Dios me dijo, no puedes pensar que todo el mundo es igual, todos los varones son igual. Hay otro tipo de varones que tienen unas necesidades. Y ahí fue que empezó Dios a enviarme casos de varones, y de varones con situaciones, y hombres buenos, hombres que amaban a sus hijos, Claro. y que se les separaba de una forma terrible. Yo ver en mi oficina hombres grandísimos de 6 pies llorando como niños. Y yo ver lo injusto de lo que se estaba haciendo, pues me aparté un poco de la idea de que pues la violencia doméstica a veces nubla el entendimiento de las mujeres, y entonces se piensan que todos los hombres pues, van a hacer lo mismo, y no es así. O sea, hay unos varones que por situaciones que sean se divorcian o se separan, pero aman entrañablemente a sus hijos y quieren tenerlos a su lado, y no había en ese momento una ley que los protegiera. Y de hecho lo que había era un estudio que se había hecho en 1995 de discrimen por razón de género. Correcto, me acuerdo. Y ese estudio Ahí estaba fue donde ahí, se pero introdujo por primera vez el término género. Exacto. En nuestra corriente jurídica. Sí, pero salió ese estudio, pero nunca se hizo nada para ver cómo se iba a trabajar el asunto de que en los tribunales pues no existiera ese discrimen. Y se estaba cometiendo constantemente el discrimen a favor de la mujer y en contra del hombre. Wow. Y entonces quedó aprobado el proyecto. Y sí, ya se aprueba entonces en el 2011. Posteriormente, pues, a pesar de que existía ya la ley, pues todavía estaba como pintado en la pared, porque había un andamiaje, ¿verdad?, que se había levantado en contra de lo que era la alienación parental. Y era bien difícil porque quien estaba administrando los tribunales fue la más grande opositora que tuvimos para que se aprobara esa ley. Que era Sonia Vélez. Sonia Vélez no quería de ninguna manera que se aprobara la custodia compartida. Así que tenía levantado pues un andamiaje en los tribunales de trabajadores sociales, una mentalidad de los jueces, que ya iban encaminadas a que la custodia debiera ser de mamá, más allá de papá, pues mamá, a menos que hubiese una cosa demasiado grave con mamá, que le daban entonces custodia a papá, pero eran las excepciones. Claro. Amigos, vamos a cerrar el segmento poniéndolos a ustedes a pensar. ¿Qué les parece a ustedes de un matrimonio que se divorcia? Por las razones que sean, y que de alguna u otra forma se penalice al padre privándolo de compartir la custodia de sus hijos. ¿No creen ustedes que es lógico y natural que aunque papá y mamá se divorcien, luego ambos puedan echar a un lado sus diferencias por el bienestar de sus hijos y compartir la custodia? En el próximo segmento vamos a ver cómo se manifiesta la custodia compartida. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, y como siempre saludamos, se me olvidó saludarlos al principio, saludar al mundo entero, saludar a África, Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Gracias a la magia del satélite, pues llegamos a todos esos lugares y siempre recibimos mensajes muy, muy cariñosos, gente que apoyan el programa, sobre todo hermanos en el estado de Florida y en algunos lugares de los Estados Unidos que llega el programa. Licenciada Cardona Echeandía,
Una vez se aprueba la ley, que ya tiene 8 años al día de hoy, ¿cómo ustedes vieron que empezó a correr el cambio? Pues al principio había mucha renuencia, era falta como de entrenamiento y de conocimiento. Obviamente, pues si la gran oposición había sido de tribunales, La cabeza se oponía. era bien difícil que esta persona entonces entrenara a todo este personal, trabajadores sociales, jueces, a favor de lo que ella pues se había opuesto por tanto tiempo. Claro. Así que tuvimos un periodo de tiempo de ajustes bien grande y todavía seguimos en ajustes. Se da mucho más ahora que a principios, pero todavía tenemos ajustes que hacer, porque por ejemplo la mediación, yo no tengo un caso que me hayan enviado a mediación. Y la propia ley lo requiere. Lo requiere, sí. En caso de que haya oposición de una de las partes, el juez puede ordenar que vayan a mediación. Y contrario a eso, lo que sucede es que el juez determina. Inmediatamente, casi todos los casos de custodia compartida, por no decir todos, yo creo que el 90% de las personas que piden custodia compartida, como quiera, se va a hacer una investigación social, pasa a oficinas de relaciones de familia para que se haga por un trabajador social el estudio. Y el juez determina. Y entonces el juez Sin finalmente pasarlo por mediación. Exacto. No hay mediación. En Estados Unidos la mediación existe hace 60 años. Existe la mediación en Estados Unidos. Nuestro sistema tiene como 40 o 50 años de atraso. Por eso es que la inquietud que tuvimos nosotros, el grupo, lo que hizo el éxito de la custodia compartida es que se trabajó en equipo. En equipo. ¿Ves? Que cada uno tenía una forma de trabajar en equipo. O sea, nosotros en el área de iglesia, otros en el área de comunicaciones, y eso es lo que hizo el triunfo para lograr un proyecto como este para el bien de la niña puertorriqueña. Tal vez te puede parecer rara esta pregunta que te voy a hacer, sí, Roberto, pero ya tú viviste la experiencia, lo acabas de decir, sí. Pero ¿por qué además como cristiano te envuelves en esto? Bueno, pues cuando tuve el proceso de divorcio, en un día que voy a buscar a mis hijos, están en Estados Unidos. O sea, las relaciones paterno-filiales, los días que me tocan buscarlos, y pues se los llevó hasta el son. Hace 25 años que mis hijos de 5 y 2 años no pude verlos. ¿Tú no te relacionaste con esos hijos? Con esos hijos nunca pude. ¿Cuándo te viniste a relacionar con ellos? Hace un año más o menos que vine a ver a mi hijo, el menor, y pues el otro pues hubo unas cosas que sucedieron, pero lamentablemente pues esto me ha inquietado a mí porque no es por mí, porque ya mis hijos están adultos, pero los niños que van creciendo, la generación que va subiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Podríamos decir que el Señor permitió que sucediera lo que te sucedió para capacitarte, es correcto, motivarte, es correcto, a dar esta lucha a favor de otros padres. Y realmente fue un llamado directamente. O sea, yo no tenía el conocimiento, pero oí su voz. Porque te pregunto porque ahora te veo envuelto en otra situación de la misma ley, sí, correcto, pero muy interesante. Por eso que todo lo que es cuestión de familia para salvar la niña puertorriqueña, porque como yo siempre he dicho, el futuro de este país son los niños. La generación si yo puedo decir que soy cristiano y no hago nada por mi país, pues entonces no puedo decir que estoy haciendo algo. Porque cuando estemos delante de Dios, ¿qué le vamos a responder al Señor? Y el talento que yo te di a ti, ¿qué hiciste con él? Aquella experiencia, Dios te puede preguntarle, aquella experiencia que viviste, ¿de qué te sirvió? Siendo cristiano, ¿dónde estaba tu conciencia? Lo que nos hace a todos, ¿no? Eso es cuando correcto. Nos inquieta Exacto. a hacer sal y luz en el mundo, ¿no? Es correcto, y ese es nuestro llamado. Muchos de distintas maneras, pero siempre es lo mismo. Es correcto. Es el envío que Jesús nos hizo. No, y si supiéramos que el cuerpo de Cristo es uno solo. Claro. Pero si aprendiéramos a oír la voz de Dios, porque la experiencia que usted tuvo en el hospital con aquel conserje, sí. Nosotros no tuviéramos tener tantas situaciones que hoy en día tenemos, sí. Pero no escuchamos la voz de Dios. Qué tremendo. Wow. Licenciada Cardona Echeandía, hoy ustedes están trabajando el proyecto, el P de la C, proyecto de la Cámara 2168. Ese proyecto ya tuvo unas vistas y se aprobó en la Cámara de Representantes. Con unas enmiendas. Con unas enmiendas. Y es un proyecto que pretende enmendar la ley de la cual comenzamos a hablar ahorita, la 223, que es la ley de custodia compartida.
¿Qué cambios ustedes quieren introducir a través de este proyecto de ley? Bueno, antes que todo, es importante porque queremos señalar que el proyecto fue presentado por el representante Georgie Navarro Suárez. Georgie Navarro. Lo que pretende estas enmiendas a la ley, porque el proyecto 2168 son enmiendas a la ley 223. A la ley 223. Para incluir lo que es la conducta de la enajenación o alienación parental, en términos de que se considere por la Oficina de Relaciones de Familia o por el juez, de si hay unos actos relacionados a lo que es la alienación parental o enajenación parental que se tomen en consideración en el momento en los que van a determinar quién va a tener la custodia. Y el padre que esté cometiendo la alienación parental, pues se considere que a lo mejor no esté apto para tener la custodia si está cometiendo este tipo de actos. Ok, vamos a ilustrarle esto a nuestra amable audiencia. Un matrimonio se divorcia. Ujú. Tienen 3 hijos. ¿En qué momento puede ocurrir o cómo es que ocurre la alienación parental? ¿Qué es eso? Ok, la alienación parental o enajenación parental es una teoría que inicialmente fue creada por Richard Gardner. Era un psicólogo, murió hace unos años atrás. Y Richard Gardner pues expresó que la alienación parental era el proceso de un padre disparar contra el otro para denigrarlo. No disparar físicamente, ¿verdad?, con un arma, sino utilizar al menor como arma contra el papá para denigrarlo, alejarlo, enajenarlo, y que el menor pues finalmente pues no quisiera al otro padre. Gardner en sus estudios encuentra que cuando más ocurre la alienación parental son los procesos de custodia. Claro. Y que también encuentra que la mayoría de la alienación parental las cometen las mujeres con sus hijos. ¿Por qué entendemos nosotros que ese porcentaje es tan alto? Porque obviamente teníamos un proceder de los tribunales donde por lo general los nenes son de mamá. Claro. Una vez se divorcian, los niños los debe tener mamá. Oye, es curioso, Marisa, todavía se habla así. Todavía. Los nenes son de mamá. Es En un algo- divorcio los nenes son de Los niños mamá. son de mamá. Obviamente, hubo un proceso desde los años 60 en que las feministas, se creó unos grupos feministas que se separaron después en 2 grupos, pero inicialmente pues el proceso era para que las mujeres tuvieran igualdad de derechos, especialmente el voto, Claro. en los trabajos. Posteriormente, pues empiezan a dividirse porque hay un grupo feminista que entiende que no deben ser tan tajantes en unas áreas, ¿eh? Y las feministas en ese momento pues luchaban para que pues los hijos pues los tuvieran ellas y que se reconociera que una vez ellas tienen a sus hijos en una separación, pues el padre fuera la persona que proveyera. Ujú. Inicialmente en esos años era así, los papás eran el proveedor y el hombre tenía eso muy claro, él era el que proveía y quien criaba y impartía disciplina en el hogar era la madre. Claro. Pero una vez empieza todo ese desarrollo, que la mujer entonces se va a la fuerza laboral, entonces vemos que la carga de mamá no era únicamente cuidar los niños, sino que además de cuidar los niños tenían que trabajar. Claro. Y el enfoque empezó como a cambiar y a empujar al hombre a que el hombre se integrara a lo que era la crianza del menor. Pues tú tienes que ayudarme a cambiar pañales, a limpiar la casa, fregar, cocinar, bregar con los nenes, llevarlos a la escuela. Todo ese tipo de cosas. Y el hombre se le fue empujando a dejar no solamente pues el proveedor, sino también a envolverse en la crianza de los menores. Una vez eso sucede, porque antes pues el hombre se separaba y pues decía, sí, era como que tan normal, los nenes se van a quedar con la mamá y no era tan importante porque su rol era de proveer. Pero una vez ya el hombre está integrado a la vida familiar, en la crianza, tú le dices a un papá que todos los días está con sus hijos Que ya no los va en a la tener. brega, que de repente ahora ya tú eres un cero a la izquierda y que no los vas a tener, se está causando un rompimiento
no solamente espiritual, ¿verdad? Porque en el ámbito espiritual tendríamos que hablar de eso, sino también que se está emocionalmente en rompimiento. Claro. ¿Verdad? El apego que esos niños tenían a papá, se está lastimando ese apego. Antes no existía, los nenes no estaban apegados a papá. Pero una vez ya este proceso se da, el apego que se crea de los niños a papá es desde el nacimiento. Los papás dan el bibí, cambian pamper, ¿verdad? Claro. Entonces empezamos a ver cómo la sociedad se nos va afectando en estos procesos donde los niños emocionalmente son lastimados por el proceso judicial al únicamente tener a papá como una relación filial de fines de semana alternos, donde los niños ven más los vecinos a estos nenes que papá. Correcto. Y a veces los vecinos empiezan a fungir en una labor hasta de familiares. Correcto. Porque si mamá tiene que salir, mira, velame los nenes. Este fin de semana, pues, conseguí una pareja y voy a empezar a salir con esta persona. Y llaman a una amiga, a un vecino, y papá queda pintado en la pared. Y Así esto es. empieza a lastimar lo que realmente debe ser el concepto de la familia. Wow. Amigos, ya están viendo, ¿verdad? Lo que les planteé al cierre del segmento anterior, que una vez ocurre el divorcio, la cosa no queda ahí. Uh-huh. Tenemos que tomar una decisión, ambos ponernos de acuerdo para que, aquello que ya no existía, fantástico, no existe, ya no hay remedio, quedaron divorciados, hombre y mujer, pero hay unos niños por el medio. Y entonces, en un momento donde más se debe buscar que ambos se enfoquen en el bienestar de esos hijos, vemos unas situaciones que echan a un lado al varón, al papá. Y esto tiene una carga emocional enorme, porque encima del divorcio de papá y mamá, los hijos van a experimentar la lejanía de papá. Es así. Y ya no es lo mismo. Y papá, ¿qué siente papá? No solamente tras la pérdida de la esposa. De la esposa, del perro, del carro, de la casa. De todo. Y entonces, que encima de eso, también me tengo que echar a un lado. Uh-huh. Les dejo con eso, amigos, y vamos a una pausa y volvemos. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, estamos hablando del tema de la alienación parental, lo que ocurre o lo que podría ocurrir, que no quisiéramos que ocurriera nunca, pero ocurre, que después de un divorcio, uno de los cónyuges que se queda con los hijos, en este caso, como nos dice la compañera Marisa Echeandía, Cardona Echeandía, ¿qué sucede? Los abogados que hemos tenido esta práctica de familia, vemos cómo se utiliza este tipo de práctica de echar a un lado a papá, el daño que esto causa.
En el proyecto, ustedes pretenden que se enmiende la ley 223 para incluir esta conducta. Exacto. Eso es correcto. Que se evite eso, que eso no ocurra. Y que cuando esto vemos que ocurra, ¿qué ustedes quieren que haga el gobierno? Bueno, que los tribunales lo que tienen que tener en mente, aparte de todos los elementos que ya se habían establecido en la ley 223, tienen que tener en mente también cuando existe una conducta de uno de los padres para entorpecer o la relación filial, que en eso me gustaría ver que hubiese una enmienda en el proyecto, no solamente la relación filial, sino una futura custodia. Correcto. O sea, porque por lo general, como dice Garner, esto ocurre cuando hay batallas de custodia, así que no Correcto. podemos O sea, despegarnos de eso. Todavía no se han divorciado, están batallando la custodia y en medio de esa batalla empieza uno de los dos a tratar de echar a un lado Exacto, al otro. y eso con la intención de que cuando se vaya a los procesos judiciales, el niño ya esté preparado para decirle al trabajador social, yo no quiero estar con mi Yo no papá. quiero estar con papi. Porque papi es esto, papi aquello, todo lo que ella le ha metido en la cabeza, que por lo general es la mujer. Puede ocurrir que el hombre lo haga porque sí, yo he visto casos que ha ocurrido, pero por lo general pues es la mujer. Y le dicen al niño pues barbaridades. Y tu papá nos abandonó. Mire, a lo mejor le abandonó a usted, pero no necesariamente a los niños. O sea, no tienes que incluir a los niños como si fueran parte del matrimonio. Correcto. Los niños no son parte del matrimonio. Correcto. La paternidad no quedó rota. La paternidad no debe quedar rota y papá puede continuar relacionándose con sus hijos y si está preparado para tener la custodia, también debiera tener la custodia compartida, que es lo que la ley 223 establece como política pública. Que lo ideal y la primera cosa que tenemos que ver es si puede existir una custodia compartida. Correcto. Entonces, la alienación parental es uno de los enemigos grandes de la custodia compartida. Se dé la custodia compartida. Pues claro, porque entonces al alienar a los niños y hablarle mal y denigrar la figura del padre, y estos niños irán al trabajo social y decirle, no, es que mi papá es muy irresponsable, mi papá le daba a mi mamá, mi papá esto, porque ya le metieron todo ese tipo de situaciones. Y no solamente por el hecho de que vaya allí y lo diga, sino que el propio niño desprecie a su padre. Porque ahí es que se vienen las etapas que Garner dice, que está la alienación leve, está la mediana y está la grave. ¿Bien? Y la leve la cometemos todos, a veces por ignorancia y a veces por... Dame un ejemplo de una alienación leve. Leve, mira, tu papá, yo le dije que vine fuera a buscar leche. Y mira la hora que no llega. Él siempre viene tarde con las cosas que le pido. No tienes por qué comentar eso, no menor, ¿ves? Pero en ocasiones, tú sabes que tu papá siempre llega tarde. Siempre se olvida las cosas. Y esos son comentarios que normalmente la gente lo hace, ¿ves? Y no tiene la intención de ir para que el niño pues desprecie a su padre, ¿ves? Sino un comentario. Que también lo hacen los varones y es normal, eso pasa. Pero el mediano ya va como una intención para empezar a crear que el menor pues destruya la figura del otro padre. Como una estrategia. Exacto. Y ya el grave es cuando el menor no tienes ni que decirle, no te vayas con tu papá porque tu papá esto no es, o dile esto a tu papá, o dile a la novia de tu papá, dile que es una bruja, porque esas cosas se dan. Ya el menor no tienes que tú decirle, haz esto, el menor solo dispara. Ya está prejuzgado. Solito hace las cosas sin que mamá intervenga o papá, en el caso que sea papá, intervenga. Como el Estado de Derecho, que supuestamente es el mejor bienestar de los niños, ¿verdad? Correcto. El Estado tiene que buscar el mejor bienestar del niño para que no sean manipulados de ambos padres. Entonces, la circunstancia que estamos teniendo en nuestro país es la delincuencia que hay, que la educación comienza en el hogar. ¿Ves? Cuando ambas parejas se separan, para eso existe la mediación, para evitar de que si hay un conflicto entre divorcio entre ellos, pues el trabajador social dice, mira, mientras ustedes se ponen de acuerdo y cogen terapia psicológica, pero yo les voy a decir a ustedes que no me utilicen el niño en contra de mamá y en contra de papá, para evitar que el estado de la seguridad del Estado es buscar el bienestar y la salud mental física del niño. Sí. Entonces, el problema que tenemos en nuestro país es que hay un divorcio, los primeros que tienen que llevar la responsabilidad son los niños. Los niños no tienen culpa de los problemas de los adultos. Correcto. Entonces, el daño emocional de un niño es irreparable.
porque eso lo hacen los estudios y se psicológicos. convierten como un balón. Es correcto. ¿No? Mamá lo usa contra papá, papá lo usa contra mamá al niño, y a la larga el niño se destruye. Sí, exacto, y eso es algo que nos deben llevar los niños. O sea, los niños vinieron para darle amor, enseñarles a ser buenos padres y buenas madres en el futuro. Es el futuro de nuestro país. Yo quisiera ahora virarlo al revés, Maritza. Cuando la custodia compartida se da bien, de la manera en cómo se visualizó, Ajá. ¿qué ustedes ven? ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, los estudios que se habían realizado, que no habían sido en Puerto Rico, todavía no hemos visto un estudio que se haya hecho, pues que lleva 8 años. Yo creo que ya sería bueno empezar a hacerlo. ¿Verdad que sí? Sí, ya sería bueno empezar a hacer el estudio. Pero los estudios que teníamos de los estados en Estados Unidos que llevaban a cabo la custodia compartida ya por tiempo, reflejan que se disminuye los incidentes en los tribunales. Claro. Eso es una de las cosas mejores que tenía ese resultado mejores. Otro de los resultados era que en términos de la pensión alimentaria se terminaban las idas al tribunal de que si no me pagó, que si no compró, porque en muchas ocasiones ya el papá le compra todas las cosas en la casa cuando estén con ellos y la mamá también, y a veces puede ser que haya alguna diferencia que papá tenga que pagar a favor de mamá o mamá a favor de papá, y se puede buscar la manera minimizar. que en vez de pagármelo físicamente, pues mira, en vez de tú pagar esta cantidad en el colegio, pues pagas esta otra. Claro, y ahí la diferencia pues la podemos empatar. ¿Por qué? Porque empieza a haber una buena relación. Exacto, y entonces la situación es que ya no tenemos que estar metidos en Asume, no tenemos que estar metidos en el tribunal para Gastando cobrar la dinero. pensión alimentaria, el dinero va dirigido a los menores, y se crea, una de las cosas que más me gustaba, es que se crea en una situación donde los niños se vuelven los principales actores, porque entonces ahora mamá quiere ser la mejor mamá, y papá quiere ser el mejor papá, porque no quieren que los niños digan, ya, pues me gusta estar más con mamá que con papá. Cuando le preguntan a los niños, pues con los dos me gusta estar con los dos, porque los dos se empeñan en tener un protagonismo. Correcto. Y a la larga, como decía Roberto, Beneficia al menor. el propósito es el bienestar del menor. Exacto. Porque ya papá y mamá ya no están juntos. Exacto. Sí, y uno de los efectos mayores que se encontraron en esos estudios es la disminución de la delincuencia. Eso es una cosa maravillosa. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no vas a aplaudir que esto se lleve a cabo? Mejoran las notas. Sí, los niños tienen una posibilidad mayor de convertirse en profesionales y terminar estudios graduados. Claro. Eso es uno de lo Sí. que también decían Claro. los estudios. O sea, hay muchísimos beneficios que se lograron obtener en esos estados donde ya tenían la custodia compartida. Y no solamente eso, también se ha probado que cuando hay una separación entra el consejero espiritual de su preferencia religiosa. Después que el psicólogo dice, mira, usted se lleva a mí, si quieren podemos casarlos otra vez, vuelve y se Bueno, crea hay el ocasiones. matrimonio. También, eso ha pasado, Eso sí. puede ocurrir, Es claro correcto, que sí. o sea, Pero mira, yo le hice la pregunta porque es que he venido pensando en tantos amigos que yo tengo que luego del divorcio han reconstruido, si se puede decir reconstruido, la relación en el sentido de que los hijos los han mantenido unidos por los hijos. Es Exacto. correcto. Entonces tú lo ves increíble, o sea, cuando tú y yo como abogados estamos acostumbrados a ver esas peleas. Sí. ¿no? Ver de momento que fulano y fulana están divorciados, ella está con su actual esposo, él está con su actual esposa, están viendo un juego de voleibol de los hijos y tú los ves chijá a favor de los hijos, 2 matrimonios con unos hijos y felices, y luego se van del juego a comer juntos. Por eso, porque aquí Exacto. está el que está en Sí. juego son los menores. Son civilizados, eso es ser civilizado. exacto. Esa es la Correcto. mejor idea. Buscarle el bienestar del niño, que el papá y mamá tengan el amor de ambos padres. Verlos en actividades de Navidad, los he visto. Ajá. Compartir una Nochebuena o un Día de Reyes, 2 matrimonios de 2 ex esposos, Ajá. ¿sabes? Uno dice, wow, qué hermoso, qué bonito, que no hay ese tirijala que estamos acostumbrados a ver Eso es en correcto. los divorcios contenciosos. Ah, sí. Eso es así. Yo entiendo que pues ahora yo creo que sería muy bueno que ya se comenzara a hacer algunos estudios, pero lleva muy poco tiempo, por lo menos para ver el resultado en términos de la criminalidad, pues todavía tenemos poco tiempo, es muy joven el tiempo, son 8 años nada más. Sí. Pero a la larga se supone que se haya una disminución
en la criminalidad. Si viste en estos días lo de la matanza esta que hubo, es una cosa tan terrible. Mírate las edades de los 6 que murieron. 20 jóvenes, y pico de años. 20 y pico de años. Se nos está yendo la juventud, en las calles se nos están muriendo los jóvenes. Entonces, si nosotros dejamos que esto se desvirtúe, que es lo que no queremos, ¿verdad? Que todo el empeño que hemos hecho pues se aproveche. Ajá. Pues tenemos que trabajar sabiamente con las enmiendas que se le van a hacer y obviamente lograr que el proyecto se convierta en ley, porque todavía falta ir al Senado. Y vamos a ir ya mismo a eso. ¿Tú dirías que con esas enmiendas que ustedes le están proponiendo a la ley 223 de custodia compartida, esto podría mejorar significativamente en el manejo inclusive de los casos en el tribunal? Es correcto. O sea, ¿por qué te pregunto? Porque estoy presumiendo que ya no se da lo que me dijiste al principio, que no había como un rechazo a la nueva ley. Exacto. Ya hay más adiestramiento, sí. Los trabajadores sociales, los psicólogos. La administración del tribunal cambió de manera. O sea, ahora hay un ambiente más favorable. Más favorable. Exacto. De hecho, cuando yo hablo con compañeros abogados, ya el tema de la custodia compartida ya es un tema del diario vivir. Es correcto. Antes, hablar de custodia compartida era la excepción. Cierto. ¿Tú dirías que hay más casos ya? Sí, definitivamente. ¿Donde se da la custodia compartida? Claro, sí. Básicamente, en casi todos los divorcios, yo solicito la custodia compartida, excepto cuando papá pues no puede, porque no tiene económicamente dónde situarse, está viviendo quizás en un cuarto recogido por alguien, pues entonces no se puede hacer, pero hay otros mecanismos que se pueden utilizar, por ejemplo, para que papá tenga más tiempo, que es lo que la ley 223 persigue, que papá pueda estar el mayor tiempo, mamá puedan estar el mayor tiempo posible con ese menor. Correcto. Y puede ser, mira, tú no tienes dónde llevarlo a dormir, pero lo puedes recoger por la mañana y llevarlo a la escuela. Claro. Y lo puedes recoger por la tarde, si tienes la oportunidad de recogerlo por la tarde y quedarte con él ayudándolo a hacer asignaciones, y se baña y después lo llevas a la casa de su mamá. Claro. O sea, hay mil arreglos que se pueden hacer para hacer que papá participe de la cocrianza, que es lo que nos empeñamos en la política pública cuando se estableció la custodia compartida. Que hay todavía ciertas cosas que tenemos que trabajarlas, pues por ejemplo, una de las cosas que más me preocupa vamos a hacer una pausa. Y vamos a eso. Y ya en el cuarto segmento, amigos, vamos a ver esa preocupación de la compañera Cardona Echeandía, y también vamos a ver cuál es la actitud que ha manifestado el Departamento de Justicia con Exacto. esto. ¿Okay? Alerta cristiana. Sí, por favor. Viaje a Israel y Turquía con la pastora Wanda Rolón y el doctor Samuel Otero. Desde el 13 al 27 de marzo del 2020 será una experiencia gloriosa caminar por la tierra que vio nacer a nuestro Salvador Jesús. Estarán visitando el río Jordán, Lago Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas, Cesarea de Filipo, Belén, Jerusalén, Canaá de Galilea y en Turquía la ciudad de Estambul. Separa con tiempo tu espacio para el viaje a Israel, Turquía, en el 2020, llamando a Pronto Travel al 798-6455, 798-6455. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, ya en nuestro cuarto y último segmento, posiblemente dependiendo de cómo veamos que se mueve el proyecto en el Senado,
pues vamos posiblemente a tener otro programa de seguimiento cuando veamos, ¿verdad? Las posturas que se van asumir. Licenciada, nos decía que tenías una preocupación. Sí, la preocupación es que cuando la custodia compartida se apruebe, de hecho, la ley no se llama así, coloquialmente le llamamos la ley de la custodia compartida, pero es una ley que se hizo para poder determinar cómo se iban a llevar a cabo los procesos de custodia. En ese momento no había el ambiente para poner un proyecto, una ley como la tienen otros estados. Y pues tuvimos que conformarnos con llevarnos un bizcocho sin frosting y sin cereza. Uh-huh. Y me refiero a la presunción, ¿verdad? En ese momento no se puso el articulado de que se presuma que ambos padres son buenos padres, claro, y el que entienda que no, tiene que probarlo. Correcto. Eso es lo de la presunción. Y yo pues, le sugerí, una de las sugerencias que le hice al representante, era que añadiera, ya que vamos a tocar esta ley, la vamos a estar trasteando, pues mire, vamos a ponerle las cosas que en aquel momento se quedaron, que era lo de la presunción, y no vi que hubo ese interés y no está, por lo menos en el proyecto, no aparece. Yo no sé si en el Senado pudiéramos intentar que se vaya con la presunción. Y el establecer la presunción ayudaría al enfoque de lo que evitar la alienación parental. Claro. Porque una vez se comienzan las batallas de custodia, que pueden durar un tiempo, la persona que tiene a los niños en la custodia, porque todavía no se ha hecho la determinación de con quién van a estar, tiene más oportunidad de alienarlos. Claro. Mientras, con la presunción, se establece que ambos padres son buenos padres y se le va a dar a los papás la custodia compartida del saque, y el que diga que no va a tener que probarlo en el proceso. Correcto. Y yo creo que eso sería muy bueno. Esa es una de las preocupaciones. La otra es la de justicia, ¿verdad? Que justicia propició el que se hiciera unas enmiendas y se le hicieron. Y eso a mí no me agrada. La preocupación de ellos era de que, pues, todos los articulados donde dicen, pues, si mamá hace esto, papá hace esto, es malo, es alienación. Y hay una serie de ideas que se van poniendo de cosas que normalmente ocurren en que se pueden considerar alienación, ¿verdad? Por ejemplo, te dicen rehusar pasar las llamadas telefónicas o intentar dirigir el contenido a los hijos, ¿verdad? Que la mamá pues no lo deje llamar, o que le diga, no, tú vas a hablar solamente de esto con tu papá y no te permito que hablas de esto y de esto. Estás dirigiendo la forma en que va el menor a relacionarse por teléfono con su papá. Pero hay otras más, ¿verdad? No, veo aquí hay unas cuantas, desvalorizar e insultar al otro progenitor delante de los hijos. Exacto. Interceptar cartas, mensajes o paquetes enviados a los hijos. Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita. Exacto. Eso de por sí eso es quitarle el derecho. Ya debería de ser considerado una alienación parental. Eso entiendo. Porque ya tiene eso tiene un efecto inmediato en los hijos. Es así. Es así. Cambiar o intentar cambiar sus apellidos o sus nombres. ¡Wow! Eso yo lo tuve en un caso, perdone, que prendí esto para poder ver lo de justicia. Ajá. Que lo tengo en mi teléfono. Una de las cosas que yo he visto es esa, que no le vas al papá nuevo que llegó, porque le dicen papá ahora al padrastro, ¿verdad? A él le tienes que llamar papá. Uh-huh. Y al otro, tengo un caso, al otro papá le vas a llamar papá Pedro, cuando antes le decía papi. No, ahora él es papá Pedro y este es papá Juan. Este es papá. Okay. Wow. Están ya desvirtuando cómo era el proceso natural de los niños, que aquel era papi y siempre fue papi. Correcto. Eso son partes de las cosas que se podrían hablar sobre la alienación parental que se da. Justicia, con el interés de restringirlo, y yo entiendo que no fue una buena idea, dice que a cada una de esas que se mencionan aquí hay que añadirle si es cometido con la intención de denigrar, un caso criminal, de denigrar o de separar o de lastimar. O sea, ¿cómo le vamos a poner una intención?
Si tú le dices a tu hijo, tú no puedes coger las llamadas telefónicas a tu papá, no vas a hablar con él, ¿qué intención tú tienes que probarle ahí? Ninguno. O sea, ¿cómo nos van a hacer las cosas mucho más difíciles? Y entonces probar una intención en lo criminal ya es difícil, tener que probarla en lo civil va a ser todavía peor. ¿Y en qué se van a convertir entonces los En un casos? juicio ya nos volvimos otra vez a bregar con casos como si fueran un juicio. Contencioso. Contencioso, porque entonces ¿dónde está la prueba? ¿Cómo yo puedo probar la intención de la otra parte? O sea, si tú hiciste un acto como ese, ¿en serio que yo tengo que probar que cuando tú le estás diciendo a tu hijo, tú te tienes que relacionar con tu padrastro y papá ya es un extraño en nuestra vida? O sea, que eso Es un en hecho la que de intención, por sí- el hecho de por No, sí habla. Y en el proceso también el niño se va afectando porque entonces si vemos que ambas partes de los padres a lo que se ve el proceso se puede afectar. O sea, aquí tenemos que buscar el mejor bienestar del niño y que el proceso sea ligero. Por ejemplo, hay casos que se lleva evaluaciones al psicólogo, ¿verdad? O el psicólogo hace una evaluación y muchas veces, a veces se tira bajo la mesa y tampoco se le pone una reprimenda al psicólogo, al trabajo social que no hizo el estudio correctamente porque muchas veces se ven eso a veces en los casos en los tribunales. O sea, que tiene que también haber un peso fuerte, que el trabajador haga un trabajador, que el trabajador haga el trabajo y que lo haga correctamente. Correcto. Y entonces que la otra persona pruebe de que el trabajador hizo, si no lo hizo correctamente, pues hay una penalidad sobre eso. Y otra cosa también que justicia quiere, perdón. Justicia quiere que se elimine todo lo que es el nombre de alienación parental o enajenación parental del proyecto. O sea, eso es como tú decirle, la persona está hambrienta, pues no podemos decir hambriento porque eso suena feo. Sí. Vamos a ponerle otra cosa. De nuevo, Tiene recurrir necesidad. a los eufemismos. Exacto, Correcto. vamos a eliminarle eso. Mira, aquí hay un ejemplo increíble. Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de ellos. O sea, si mamá se fue de vacaciones, ¿qué sería lo lógico? Llamar a su ex esposo y decirle, ¿te quieres quedar con los nenes? Correcto. O sea, A es menos más, que él no pueda, pues entonces tú por buscas eso, pero otra darle la alternativa. primera oportunidad a papá. Exacto. O sea, Exacto. ya, es más, yo lo viraría al revés. Siempre que usted se vaya de vacaciones, usted tiene que probarle al tribunal que usted le dio la oportunidad al papá. Exacto. Correcto. Y Esa es la entonces forma. ahí no hay O presunción. planifique que las vacaciones sean el tiempo que le toca a papá, pues usted coge esas vacaciones en ese momento, porque eso se puede hacer también. Y obviamente con el tiempo se supone que haya una relación mucho más íntima entre papá y mamá. Íntima me refiero a la forma de crianza, y que haya Eso, una intimidad de eso. decir, mira, yo estoy teniendo este problema con Vamos a el nene, hablar vamos a de esta hablarlo. situación. O mira, yo me quiero ir de viaje porque pues, me voy a casar y quiero irme de luna de miel. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pues yo uso el tiempo tuyo y después lo cambiamos. Claro. Y ese tipo de cosas se supone que pase normal. Y con el tiempo se supone que eso es lo que se cree. En los estados, cuando un padre tiene alienación parental y alienación maternal, o sea, que los días que comparte, si la mamá no cumple, hay unas penalidades fuertes, porque tiene que cumplir los días que le toca a mamá es sagrado y los días de papá son sagrados también. Claro, pero también en una buena relación Es correcto. no están con eso, de que esto, mira, me quitó el día, no, pues mira, te quité hoy, pero después Te lo toma puedo de los dar. míos. Exacto. Si Pero- el foco es el bienestar de los niños, yo te digo, las parejas que yo conozco, los ex esposos que yo conozco, que tienen custodia compartida, yo los admiro y digo, wow, esta gente vencieron aquellas dificultades y ahora están unidos por los hijos. Por eso que Es cierto. por eso que la ley tienen que buscar, porque hay padres buenos y son comprensibles, pero hay otros Hay que no. otros, claro, O sea, claro. la ley Igual tiene que que hay ser. madres buenas y hay otras no. O sea, Exacto, de hay de todo. todo. Para eso es la ley, para proteger el bienestar del niño, no de los padres. Ok, sino del menor. vamos nos quedan poco tiempo. El proyecto ahora mismo está en manos de quién en el Senado. La senadora de Loíza. La Naida Venegas. Sí, está, Villegas. De verdad. Ella lo tiene en sus manos y ella ahora lo va a echar a correr. Es correcto. Vistas públicas y todo eso. Eso es correcto. No, eso le mandamos un mensaje a la hermana Naida Venegas Villegas de que cuente con nosotros en todo lo que sea a favor de esto y esperamos que de verdad ella dé la batalla
por este proyecto, porque es lo más balanceado que se puede hacer por los hijos. Y no solamente la senadora, sino que la iglesia también se levante como Claro. voz de alerta, porque el momento histórico del bienestar de la niñez está en las manos de nosotros, la iglesia. Claro, cuando se anuncian las vistas públicas, que comparezcan pastores, comparezcan consejeros Sí, cristianos. sí. Nosotros tuvimos muchos pastores que nos apoyaron cuando se llevó a cabo toda la lucha para lo de la Para custodia la compartida. 223. Irina Nanet fue una de las que estuvo ahí con nosotros y dio la batalla. Qué bien. Sí. Y Ah, William, no, pues. y William Hernández fue que nos ayudó, dio el Cuando impulso. presidía la FRAPE. Es Qué correcto. bien. Y ahora, pero el presidente actual sabe de lo que le hemos llevado el mensaje. Ah, bueno, pues vamos a estar pendientes para que la FRAPE también se manifieste. Y claro un que mensaje sí. también a Carmelo Ríos, que fue, ¿verdad?, el que presentó el proyecto de la custodia compartida O sea, que en cuatrenio es que su se aprobó. criatura la que está siendo ahora mismo enmendada. Exacto. Y yo creo que él debería ser el que más interés tuviera. El más que tuviera En debería mantener, tener, claro, ¿verdad? Que esa la legislación esencia mejore, de ese proyecto. que se amplíe. Y no invitarlo a este programa, que él le hable aquí. Bueno, si lo tuviéramos que invitar, lo hacemos, pero yo quiero observarlo, que de verdad, genuinamente se envuelva Ok. con esto, porque no le quiero abrir el foro por abrírselo. Si yo veo que él lo favorece, lo invitamos. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué más podríamos añadir en términos de bueno, la motivación está. Yo diría que la parte de la iglesia Ajá. tiene que meter la mano en esto. O sea, Como los cristianos tenemos que envolvernos. Como Marcelino Oyola dijo, si 80,000 niños se pierden en esta tierra, ¿qué nosotros le vamos a decir a Claro. Dios? Amigos, se nos terminó el programa. Gracias, licenciada Cardona Echeandía. Roberto, gracias por compartir conmigo. honor. Dios los bendiga. Gracias a usted por Bendiga. invitarnos. Gracias por invitarnos. Alerta cristiano. Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.